Vamos a la mesa y establecemos nuestro primer contacto con Carlos Pérez, que es infectólogo de la clínica de la Universidad de los Andes y decano de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Universidad San Sebastián. Carlos, muy buenas noches, gracias por recibirnos nuevamente. Buenas noches, Matías. Bueno, lo primero, antes de entrar a esta explicación de qué es lo que es, las categorías, en fin, y cómo está la cosa, porque esto es hora por hora, ya no es día por día. Ustedes me imagino que tienen la contabilidad y tienen unas redes de contacto entre los urgenciólogos, los intensivistas. ¿Cómo está a esta hora de la noche la situación? Porque hemos visto que hay un comunicado de la Subsecretaría de Redes Asistenciales donde indica que se va a trasladar a los pacientes pediátricos a hospitales específicos, 3, para de alguna manera liberar otras camas. ¿Qué significa esto? ¿Cómo está la cosa? Bueno, está compleja, tal como ustedes lo han visto, lo han mostrado. Los hospitales y las clínicas por igual están con muchos pacientes hospitalizados de diferente nivel de complejidad. Las unidades de paciente crítico están con bastantes pacientes, muchas de ellas al límite de su capacidad. Y en estas unidades muchos pacientes también conectados a ventilación mecánica producto del COVID-19, así que es seria la situación. Esto especialmente en la región metropolitana, y por ello se ha dado esta situación que no es habitual que pacientes desde la región metropolitana han sido trasladados a regiones, ¿no es cierto?, donde hay más disponibilidad. Usualmente ocurría al revés. Pero eso se está dando y eso habla de que en el fondo existe una buena coordinación y se está haciendo lo que sea necesario para proveer de esas camas, pero obviamente que esto tiene un límite y eso es lo que no queremos superar. Sí. Tuvo usted información porque salió hace muy poco el comunicado de la Subsecretaría de Redes Asistenciales. ¿Qué puede significar esto de juntar los pacientes pediátricos en un sector? No sé si es para que no tengan contagios con otros pacientes en hospitales mixtos o si es para liberar camas en hospitales mixtos que había niños. ¿Usted conoce algún detalle de eso? No sé el detalle de las camas pediátricas. Sí sé que se ha estado destinando o orientando ciertos centros y ciertos hospitales casi exclusivamente o primordialmente para pacientes con COVID-19, ¿no es cierto? Sobre todo aquellos que tienen otras opciones, entonces destinan a otros pacientes que aparentemente no tienen COVID, ¿no es cierto?, que tienen bajo riesgo. Recordemos que hay muchos centros que tienen, por ejemplo, unidades de pacientes oncológicos de otro tipo y, claro, la idea es tratar de mantener alejados, ¿no es cierto?, a pacientes de más riesgo, inmunodeprimidos, de la posibilidad de contagiarse dentro de lo posible. Entonces, esta idea me parece razonable, pero hay que recordar que estamos viviendo una situación excepcional y difícil, ¿no? Esto no es fácil lo que estamos viviendo, para todos es difícil. Exactamente. A ver, Carlos, pasamos de esos 1000 y tantos y no hace mucho tiempo al día. ¿Serán 10 días? ¿Serán 12 días? Y un día nos encontramos con 2.600 casos y casi nos caímos de espalda, porque el salto fue impresionante. Pero no alcanzamos a reponernos y nos vinieron los 3.500 de ayer. Y no nos alcanzamos a reponer y llegaron los 4.030, eran, me parece, los de hoy día. Por lo tanto, o 4.000 o 50, algo así. Entonces, esto, no sé, ustedes que tienen más información, usted que es infectólogo, que tiene más, ¿esta curva va en esta tendencia o puede tender a parar? Porque afortunadamente estamos ya hace 4 o 5 días con una cuarentena grande, mega. ¿Debiera empezar a dar algún resultado? ¿Cuándo? Bueno, a ver, uno tiene que hacer un ejercicio que es casi como imaginarse una red, una red de posibles contagios, ¿no es cierto?, que ya se habían producido al momento de iniciar estas cuarentenas, ¿no es cierto?, se habían producido, estaban personas en periodo de incubación y esas ya habían estado teniendo contacto con otras personas y así sucesivamente, ¿no es cierto? Y lo que estamos viendo reflejado ahora es lo que estaba ocurriendo hace 1 o 2 semanas atrás, ¿no es cierto? Así que uno esperaría que en algún momento esto llegara a una estabilización, ¿no es cierto?, y empezara a declinar. Ahora, es cierto que también estos días puede que aumenten más todavía los números cuando se incorporen estas nuevas categorías que se han señalado. Entonces, ahí eso va a haber que interpretarlo con cautela. Ahora, a mí me preocupa
que a pesar de esta mega cuarentena que tenemos en la región metropolitana, uno sale a la calle, yo salgo todos los días, pero por razones laborales, ¿no es cierto?, y veo mucha gente circulando, muchos autos, mucha gente. Seguramente andan con salvoconductos, pero tengo mis dudas si todas esas personas requieren estar en la calle. Entonces a mí me preocupa que a pesar de estas medidas, la gente realmente no se está quedando en la casa, y eso me preocupa mucho. Hoy día también veía la gente intentando salir de fuera de Santiago por este fin de semana largo, ¿no es cierto? Colas enormes, filas, ¿no es cierto?, en la ruta 5 Sur. Eso es muy preocupante. Realmente la gente realmente no le toma un poco el peso a la gravedad de la situación que estamos viviendo. Ahora, vamos a suponer que en algún momento tiene que empezar a dar resultados, porque puede haber salido mucha gente, pero también hay, no miremos en la mitad del vaso vacío, también hay considerable. Ayer la ministra de Transporte hablaba de un 85% menos de uso del transporte público. O sea, hay un montón de chilenos y chilenas que están haciendo un esfuerzo enorme, no tienen toda la facilidad para quedarse en sus casas muchas veces y lo hacen igual. Pero esto ¿cuánto tiempo tarda en poder dar tener algún efecto? Debería tardar al menos una semana, ¿o no? A que veamos los primeros números. 2 a 3 semanas, yo creo, en ver algún resultado, si es que efectivamente eso está ocurriendo de esa manera. Yo tengo plena conciencia y solidarizo con todas las personas que están viviendo situaciones muy difíciles de obtener su sustento diario, su alimento, en estos días de frío además, muy complejo. ¿Para qué decir de estas personas extranjeras, ¿no es cierto?, que están esperando poder salir del país y viviendo, ¿no es cierto?, fuera de los consulados? Situaciones muy dramáticas. Pero insisto que de todas maneras hay una sensación de que todavía la gente realmente no todos están con este compromiso, ¿no es cierto? Y yo aprovecho siempre a hacer este llamado, ¿no es cierto?, de que más allá de todas las normas y las indicaciones y las disposiciones legales de la autoridad, hay una responsabilidad personal que no tengo la duda todavía si todos la están cumpliendo fielmente, ¿no es cierto? Carlos, ¿nos puede explicar de qué se trata, así con detalle, más médico, más técnico, estas categorías de los enfermos probables? ¿Por qué Chile hace esto de agregarle más a la cuenta que va a crecer? Alguien dirá que es hacerse una zancadilla a sí mismo, porque las cifras nos van a crecer. Ya nosotros tenemos los con PCR positivo. Hace 2 semanas se le agregó los asintomáticos, fuimos a buscar sintomáticos, y ahora los probables. ¿De qué estamos hablando? Bueno, mire, esto es algo que no es nuevo. Si ustedes recuerdan, para la pandemia de influenza H1N1 2009 fue la misma cosa. En un comienzo, ¿no es cierto?, se requería una certificación más precisa, pero se fue ampliando las categorías diagnósticas porque efectivamente en este momento, y eso es real y eso está medido, prácticamente no andan circulando otros virus, salvo a lo mejor algunos virus del resfrío común, pero influenza, parainfluenza, virus respiratorio esencial, no están circulando porque las medidas de precaución para disminuir el contagio del COVID también evitan las otras, porque también hubo una vacunación importante. Entonces, básicamente, si uno hace detección de virus, el 95, 98% o más puede ser COVID-19. Entonces, cuando alguien tiene síntomas respiratorios, ha tenido contacto con una persona con un cuadro confirmado, eso es con altísima probabilidad COVID-19. Entonces, me parece bien incorporarlo. Y lo otro, cuando personas están con síntomas respiratorios, no estamos hablando de alguien que tiene un poquito de romadizo, un dolor de garganta transitorio, estamos hablando de 2 o más síntomas. Por ejemplo, alguien perdió el olfato, que es una cosa no es algo habitual, ¿no es cierto?, que está con una tos, que está con dolores musculares, que se siente mal, 2 o más síntomas, ¿no es cierto? Ahí se agrega la categoría sospechosa. La primera que yo mencionaba era la categoría probable, ¿no es cierto?, y la segunda es la sospechosa, ¿no es cierto?, y la confirmada es la misma de siempre. No es incorrecto hacerlo de esta manera, y eso es un proceso, no es que haya habido un error previamente, sino que es un proceso evolutivo, y es un cambio dependiendo de la realidad epidemiológica que estamos viviendo y apropiado en este momento. Carlos, a principios de esta semana, estamos a miércoles, como mañana es feriado uno se confunde, el ministro de Salud, a través de un decreto, obliga a las clínicas de aquí al domingo, ahora, 3 días más, a aumentar en un 20% la
las camas críticas, o sea, reconvertir camas a camas críticas. Y al 15 de junio, un 100%, es decir, duplicar la cantidad de camas críticas. Había sido una advertencia al Ministerio de Salud, aparentemente no todos cumplieron con la advertencia y hubo que obligarlos. Y de hecho se nombra a Luis Castillo para que fiscalice el cumplimiento de las clínicas. ¿Qué es lo que está pasando allí en las clínicas? Bueno, yo no puedo hablar en general por todas las clínicas, pero de las que yo conozco, todas ellas han estado aumentando de manera significativa sus camas críticas. Muchas, por ejemplo, tenían en sus áreas de paciente crítico, áreas de paciente grave, crítico propiamente tal, para ventilación mecánica, y otras llamadas de intermedio, que estaban en la misma unidad. Y en esas unidades de intermedio en general no se ventilaba paciente, no había pacientes en ventilación mecánica, sí es cierto que muchas tenían las instalaciones para hacerlo. Ahora, prácticamente todas las unidades de pacientes críticos están destinadas exclusivamente a pacientes críticos en ventilación mecánica, y los pacientes antiguamente llamados intermedios, no sé, todos que están en esas unidades como intermedios, están ya en otros sectores de las clínicas, así que eso se ha estado haciendo. O sea, yo creo que ahí había una respuesta de todos por igual. Ahora, cuando se piden, digamos, y también lo otro que se ha hecho es que en unidades de recuperación de anestesia postoperatorio, ¿no es cierto?, que normalmente era una situación transitoria saliendo de una cirugía, también se han ido convirtiendo en unidades de pacientes críticos, a veces para pacientes no con COVID-19, ¿no es cierto?, pero incluso con capacidad de ventilación mecánica para otros pacientes que puedan requerirlo. Así que se ha estado haciendo ese esfuerzo. Ahora, ese esfuerzo tiene límites, ¿no es cierto?, dependiendo ya de la infraestructura de las instituciones. Y también hay un tema de recursos humanos, porque los recursos humanos que se requieren son especializados, ¿no es cierto?, para manejar a estos pacientes. Así que también hay una limitación, pero bueno, se ha ido haciendo esfuerzos, se han incorporado también médicos, por ejemplo, que están en formación, en su último año de formación, y ellos también están apoyando, lo mismo enfermeras, kinesiólogos, etcétera. Hemos escuchado mucho eso, que han llegado muchos respiradores, en una de esas van a llegar más, y que a lo mejor el cuello de botella no van a ser los ventiladores, es decir, algo que se compra, sino más bien algo que se forma, y sabemos que la formación es más lenta que la compra. La compra es ir a un lugar y comprar, formar es tiempo, necesariamente. ¿Cuál es el límite? ¿Cuáles son las dificultades? No digo para que una persona que no tiene estudios en materia de salud, naturalmente, pero por ejemplo, voy a poner un ejemplo que puede ser plausible en un caso crítico, que un pediatra, que un oftalmólogo, que una persona que tenga otra forma, un traumatólogo, por ejemplo, ¿cuánto tarda en prepararse? Y decir, ¿saben qué, muchachos? Me pongo a disposición del equipo. ¿Cuánto tarda en prepararse para poder formar parte de un equipo de una cama crítica? Mire, se lo voy a decir con una visión bien ya personal. Yo soy médico internista y soy subespecialista en enfermedades infecciosas. En mis años iniciales trabajé como intensivista también en la unidad de paciente crítico. Y así muchos de mis colegas, que ahora son reumatólogos, endocrinólogos, etcétera, nefrólogos, otras subespecialidades. Lo mismo en pediatría. La mayoría de estas personas tienen una formación importante en paciente crítico. Pueden estar un poco alejados, pero uno puede reentrenarse rápidamente, ¿no es cierto?, en algunos criterios. Y podría volver a la atención de estos pacientes. Hay algunos procedimientos más sofisticados, intubación, instalación de catéter, etcétera, pero para eso hay personas más especializadas y nuestros colegas anestesistas también están apoyando en esto. Se puede subir al carro con cierta facilidad. Así, anestesistas también se han estado incorporando, digamos, activamente, cirujanos, ¿no es cierto?, etcétera. Otras especialidades que son más específicas, ¿no es cierto?, pueden estar, digamos, tener más dificultades para integrarse en eso, como señalaba usted, a lo mejor oftalmólogos, colegas dermatólogos, etcétera. Pero hay muchos que pueden, digamos, retrotraerse a su formación básica y con un entrenamiento partir, y además todos los médicos que están en formación en este momento. Así que capital hay. Y esto estoy hablando solo de los médicos. Recordemos que mucha del trabajo lo hacen las enfermeras, ¿no es cierto?, que están todo el día al lado del paciente, los kinesiólogos, que son muchos de ellos muy expertos en el manejo de respiradores. Así que es todo un equipo, los técnicos de enfermería, ¿no es cierto?, que tienen una pega tremendamente pesada, ¿no es cierto? Así que es un equipo que hay que armar, ¿no es cierto? Pero yo diría que es una limitación importante, como señalaba, no solo tener respiradores, sino que tenemos que tener personas, pero se están haciendo los esfuerzos para lograr ese objetivo. Leía en el último informe de la Asociación Chilena de Medicina Intensiva,
que Achimi, me parece que se llama, que lo miramos todos los días. Sochimi, eso es Sociedad Chilena, no Asociación. Sí. Miraba el último que siempre es verde, usted lo habrá visto muchas veces, ¿no es cierto? Lo que lo han visto tiene distintas tonalidades de verde según distintos tipos de cama. Entonces, camas básicas, camas intermedias, camas críticas. Y uno va mirando ahí cómo va el avance. Y nos acercamos al 90%, y nos acercamos al 95%. Y hoy día apareció en la punta de arriba en rojo. Por primera vez salen de la tonalidad de los verdes y entran los rojos, no sé si lo vio. Entonces la vista se va muy rápida. ¿Y qué es lo que era el rojo? Es que ayer y hoy, si anteayer era 19 y 20, o 18 y 19, anteayer y ayer, ya hay pacientes críticos que están con ventilador mecánica fuera de salas críticas porque ya no caben. Y había 108 de estos pacientes en el último gráfico. Entonces esa es una tendencia que es difícil que se pare hasta que no baje definitivamente el virus, ¿no? Sí, no, eso es una situación muy compleja porque para operar un respirador se requieren ciertas condiciones especiales, además de conexión, ¿no es cierto?, de oxígeno, gases, una serie de otros elementos que no están adicionales. En una sala de pediatría no están. Que no necesariamente. Ahora, muchos de los, especialmente las instalaciones más modernas, se han hecho con la posibilidad de reconvertirlas, y eso es lo que se ha estado haciendo. Desde luego, todas las unidades, como decía yo, de recuperación de anestesia se pueden transformar, ¿no es cierto? Y eso se ha estado haciendo. Pero hay límites, ¿no es cierto? Hay límites y por eso que hay que mirar toda la capacidad instalada a nivel nacional. Si uno mira los números de casos, ¿no es cierto?, que estamos teniendo en las regiones, afortunadamente están bajos en muchos lugares y todavía hay una capacidad a lo mejor de moverse en unidades de paciente crítico y a lo mejor va a haber que empezar a trasladar pacientes a esos lugares. Así que ojalá que eso no nos llegue a superar, ¿no es cierto?, en nuestra capacidad en la región metropolitana, pero estamos muy cercanos o ya bordeando esa situación en algunos centros hospitalarios. Carlos Pérez, muchísimas gracias como siempre de atendernos, explicarnos, darnos más luces de un mundo que es tan técnico, tan especializado y para el resto de la ciudadanía es tan lejano y que queremos estar bastante lejano de las camas críticas todo el mundo, pero ustedes trabajan mucho, muy cerca de esta situación, así que se agradece la atención hasta ahora en su casa que nos atienda. Carlos, como siempre, buenas noches y gracias. Buenas noches, Matías. Chao, chao.